Quiero saludar el día de hoy aquí en el programa ¿Qué tal, Fernanda? A un doctor en Derecho Constitucional. Tú eres José Óscar Valdés. Hoy vamos a hablar de los derechos y obligaciones de los padres divorciados. A ver, cuando una pareja con hijos se separa, pues los niños deben de quedarse al cabo con uno de los, o con el papá o con la mamá. ¿Es No hay de correcto? otra. Sí, sí, ¿Estamos? sí. La ley establece que cuando los hijos tienen menos de 5 años, van a quedar forzosamente con la mamá. Sí, es correcto. No, si la mamá está en malas condiciones o a lo mejor condiciones mentales o vete tú a saber. Ahí lo tendría que acreditar ante el juez por el interés del menor y entonces el juez toma la decisión de dárselos al papá. O muchas veces llegan a convenios. Hay mujeres que no quieren quedarse con los hijos y se los dan al esposo. Es que ese es un tema. Cada quien se pone de acuerdo Sí, en ese es correcto, sentido, pero sí. ¿cuáles son las reglas, las leyes, los derechos, las obligaciones de un hombre y una mujer, o sea, de padres divorciados? Bueno, primero que nada, yo siempre he comentado que si el matrimonio es un acto de amor, el divorcio debe ser un acto de amistad. El problema ha sido que siempre que se van a separar, se agarran de los niños. Los divorcios, dice que hay ocasiones que sabes con quién te casas, pero no sabes de quién te divorcias. Y entonces muchas veces, sobre todo, es más cargado a los hombres. Recordemos que aquí en la Ciudad de México ya se quitó, pero había una ley que se llamaba la ley de alienación parental. ¿Qué es eso? La alienación parental era donde el papá ponía en contra a los hijos contra la mamá o la mamá ponía a los hijos en contra del papá. La alienación parental estaba en la Ciudad de México, pero ya se quitó del código. No sé por qué lo hicieron, pero algo muy interesante, porque ahí lo que se daban cuenta en estudios psicológicos era que en muchas ocasiones la mamá ponía a los hijos en contra del papá o el papá ponía a los hijos en contra de la mamá. Y esa alienación parental prácticamente afectaba a los menores. Una de las cosas más graves que hemos visto ahora en los divorcios es que se ve como una venganza sobre los hijos, que son los que menos responsabilidad tienen. Y entonces el jaloneo muchas veces no es por el amor a los hijos, es por fregar a la pareja. Claro. Esa es la realidad. Y entonces en México en ese aspecto estamos un poco muy atrasados. Ambos tienen derecho a ver a sus hijos. Obviamente, en el caso de la manutención, ahora ya te vas a sorprender pues que hay maridos que demandan a las mujeres para que les paguen, porque el marido no trabaja. Y entonces ya hemos visto situaciones donde el marido ya pide la pensión alimenticia a la esposa. Cosa que eso antes no se veía, ¿no? ¿Eso es en todo el país o solamente en la Ciudad de México? En la Ciudad de México, en la Ciudad de México. O sea, en la Ciudad de México queda claro que, a ver, para ir un poco desmenuzando esto. En la Ciudad de México de los divorciados, el que gana más, ¿cuál es su circunstancia? No es tanto el que gana más, sino el que tiene más medios, o sea, obviamente, lo que va a hacer es tratar de que le fijen una pensión que sea de un 30 o 40% sobre lo que gana. Pero también va a alegar él, si la mujer tiene medios, que también ella aporte para la manutención para que no le quiten todo su dinero. Ahora, cuando esto se da, hay mucha gente que lo que hace es que sale de trabajar. Dice, no tengo dinero, no tengo salario, y hazle como quieras, y entonces... Y comprueban que ya no trabajan, y entonces ya no dan la pensión. Ahora... O solo reportan una cantidad de X con la empresa. Pero lo demás... Pues... Las empresas nacionales se prestan, las transnacionales no. Una empresa transnacional te entrega exactamente lo que ganas y si el juez le pide el 40 o el 30 se lo dan. Las empresas nacionales se prestan mucho para que te pongan un salario bajo, para que ahí puedas más o menos disponer. O sea, se prestan a muchas cosas. Yo creo que lo importante, primero que nada, es que estén conscientes que lo más importante es llegar a un convenio por el bien de los menores. Porque llega un momento, me ha tocado en muchas circunstancias, que se pelean por los hijos, pero no se pelean por amor a los hijos. Se pelean por fastidiar a la pareja. Y eso ya es grave. Y al final no les importa cómo quedan los hijos. Hay gente que nunca los vuelve a ver. Ahora, en la Ciudad de México y también en la Suprema Corte, y hay una jurisprudencia que si no te ha pagado nada a tu papá o tu mamá en el tiempo que ya creciste y ya tienes más, y ya eres mayor de edad, puedes demandarlos para que te paguen los alimentos que no te pagaron. Ya lo puede hacer también, ya lo hacen también los hijos que son mayores de edad, porque es una obligación los alimentos y mucha gente no los paga. Esa es la realidad. Ahora, a ver,
¿Qué tiene que llevar un contrato de divorcio? ¿Qué aspectos se tienen que considerar en un divorcio? Primero, ¿quién se va a quedar con los hijos? Es lo Perfecto. más importante. ¿Quién se queda con los hijos? Perfecto. ¿En dónde están mejor los hijos? Si son mayores de edad, bueno, pues ya tomó la decisión. Si son menores, obviamente con la mamá. Todo tiene que ver si son menores o mayores Sí, de es edad. correcto. Y lo más importante es, debe de ser un convenio en donde estén de acuerdo, por eso se llama convenio, acuerdo de las partes, donde los dos estén de acuerdo. Conveniencia. Ujú. Yo siempre lo que he comentado es, si se van a un litigio largo, porque muchas veces lo hacen, hay litigios de 3 o 4 años que son desastrosos. Si ya después de un divorcio es difícil, ¿para qué lo hacen todavía más tedioso? Lo más fácil es llegar a un convenio en ambas partes y decir, ¿a qué me comprometo? ¿A qué no me comprometo? Pero el problema es cuando hay bienes. Porque recordemos que ahora ya el famoso, con lo que era el concubinato en México, con lo que decíamos como las amantes mal hecho, pero así decía, no tenían derecho a nada. No, ahora ya tienen derecho, aunque no estés casado, ¿eh? Se entiende que si la gente vive bajo un mismo techo, con el efecto de vivir y procrear, es tu pareja y tienes 50% del derecho, aunque no estés casado. ¿Cuánto tiempo después se considera, viviendo con esa persona, que ya es... La ley no marca un tiempo. O sea, no vamos. O sea, pero tú puedes vivir con alguien 6 meses y de repente estar en un... Mientras tengas tú una relación viviendo con una persona para procrear en un techo, es tu pareja. Pueden ser 6 meses, 1 año, lo que tú me digas. Aunque no se tengan hijos al Aunque cabo, no se tengan hijos. es solo con la intención de De procrear. procrear, sí, que vivas bajo el Ándale. mismo techo. Mucha gente por eso ahora, vamos a empezar a ver, como en Estados Unidos, que ya va a haber convenios prematrimoniales, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ahora sabes también que si te vas a vivir con alguien, ya no es que cada quien sus cosas, no, espérame, porque vamos a hacer un convenio por escrito. ¿Para qué? Para que el día que venga la demanda no pase nada. Esto ya lo estás viendo, esto se daba en Estados Unidos, en las famosas películas que ves que había convenios, acuerdos prenupciales. Ahora también se van a empezar a dar, ¿por qué? Porque ya si vives con una persona, con el hecho de procrear, aunque no tengas hijos, es tu pareja, y si está contigo y te demanda, te va a demandar el 50% de los bienes que hayan tenido o hayan generado en ese momento. Entonces, ahí se tiene que ver el tema de un convenio. ¿Es correcto? En el caso del divorcio también, o del matrimonio, pues tendría que haber un convenio, ¿no? La gente de ahora, ya las parejas adultas ya a veces no se casan. Ya nada más viven juntas y ya... Porque ya van al por la registro. segunda o tercera Porque vuelta. sí, pero ya vamos, ya también para ellos, ya lo saben ahora, que el hecho que vivan con una persona ya no precisamente debe haber un papel. Por el simple hecho de estar, ya tiene un derecho. Pero tiene que haber un convenio, aun cuando te cases por primera vez, ¿no? Si te Pues casas lo por primera vez hay un convenio, pero dicen que el único contrato solemne es el matrimonio. Si te casas por primera vez, pues estás casado y ahí vas a ver los bienes. Pero aquí también, ¿qué es lo más importante? Lo importante es que la Corte ya declaró, anteriormente en mi época, en la época de mis padres, te decían separados o mancomunados, ¿no? Y llegaba la separación a tal grado que no podías pedirle nada. Bueno, eso fue antes, ahora no. Ahora, mientras establezcas que tú lo ayudaste o que estuviste viviendo con una persona y que él hizo dinero a tu lado, tiene derecho a un porcentaje. Tal vez no el 50, pero el 30 está en la ley. Es lo que le puedes dar. O sea, si yo ayudé a mi pareja a crecer ¿Es correcto? y él puso Aunque no negocios, estés casado, puso negocios, no te dio nada. o sea, ¿me tendría que dar el 30%? El 30%, sí. Está en la ley. Ándale. Está en la ley. Esa es la realidad. Ahora, lo que a mí me parece conveniente, hablando de convenios, es que así como te vas a casar y te piden tus papeles en regla, pues deberían de forzarte a hacer una especie de testamento, pues, entre la pareja. ¿Qué tenemos tú y yo? ¿Cómo lo vamos a dividir? Y en caso de haber hijos, cada determinado tiempo volver a reestructurar las reglas entre tú y yo. Porque tú sabes la cantidad de problemas que se ahorrarían con eso todas las parejas. Sí, pero no lo vas a te voy a explicar por qué. Todos ven la relación en ese momento pues con algo dulce y que te queda todo dar y qué bien, y no se dan cuenta que las relaciones al paso del tiempo se deterioran. Y entonces cuando pides un dinero o algo, ahí es cuando conoces a la gente. Hay un chiste que te dice, ¿no? Todo el mundo odia al abogado hasta que el amor de su vida le pide el 50% de los bienes. Claro. Pero aquí también hay una cosa muy importante. Las leyes han sido más laxas en favor de la mujer.
cosa que yo creo que también está bien. ¿Por qué? Porque muchos padres son muy desobligados y no mantienen a los hijos. Es más, hay gente que mantiene a los hijos de otras parejas que a los propios. Bueno, pues estos jóvenes que ya van creciendo pueden demandar, siendo mayores de edad, la pensión que su papá no les pagó. Ya hay jurisprudencia de la corte. Nada de que se escapan. ¿Retroactivo? Claro, que te paguen tu dinero. Porque Y eso, si no tiene con qué pues, pagártelo. lo siento mucho, o sea, ya será problema de él. Pero hay mucha gente que sí lo hace para demandar. ¿Por qué? Porque... O sea, si hay hijos que nos están escuchando mayores de edad, que sus papás nunca, su papá nunca les dio nada, no los mantuvo, no pueden levantar un acta y hacer retroactivo. Claro, hay una conferencia de la Corte que dice que sí, que los hijos pueden pedir. Ándale. De hecho, a los alimentos, lo pueden hacer. Mucha gente sí lo hace, ¿eh? Sobre todo, a mí me han tocado 3 asuntos donde han pedido, de hecho, de los alimentos, ya tienen 22 años, que la paz se desobligó y llegan severas demandas. Y deben de pagar, porque es una obligación. La manutención es una obligación, esa no te la quitan ni Dios Padre. Es que, fíjate, abogado, no sé ustedes qué ven alrededor de la gente que conocen, qué ven en el tema de matrimonios, divorcios, unión libre, o si están divorciados, cómo manejan el tema de los niños. A mí me tocan varios casos. Un sector en donde ellas quedan muy desprotegidas, ellos tienen con qué, pero a lo mejor son abogados y ellas no tienen con qué pagar quien las defienda. Es correcto. Entonces tienen que jorobar sin la pensión, sin estos, nada. No, a ver, quiero comentarte algo. El hecho que conozcas la ley no significa que la puedas eximir. O sea, serás muy buen abogado, pero sabes que otro abogado más te pone una demanda y te va a hacer un juicio. No, el asunto es que obviamente el que maneja la economía muchas veces es el varón. Y entonces como les dan a las mujeres el famoso, pues el gasto, cuando se separan les dejan de dar gasto y la mujer no sabe qué hacer porque no tiene otro medio más que el que le estaban dando para sobrevivir. ¿De dónde va a sacar para un abogado si lo que le daba de gasto ya no se lo dan? O sea, aquí lo importante que es, y lamentablemente tiene yo lo que tenemos que ser así por las nuevas leyes. El hombre no le pide a la mujer que le firme un recibo donde le está dando dinero. Y yo he visto demandas, porque me han tocado, que dice la señora, a mí durante 5 años no me dio nada y yo vendía cosas. Y te demandan por 5 años. Y la carga de la prueba es para el señor. Y entonces, ¿cómo la acreditas si era en efectivo? Entonces, mucha gente ya ahora hace transferencias, aunque sea del mismo, para la manutención, para que quede asentado, que no sé, aquí le deposité, mira, aquí están los estados de cuenta. ¿Por qué? Porque mucha gente lo que hace es que lo daba en efectivo. A la antigüita, no, ten el dinero, esto es lo que te toca o algo. Y cuando ya venían las demandas, decían, no me da nada, yo vendía cosas para poder mantener y durante tanto tiempo no me ha mantenido. Y venían unas demandas de a de veras. Ahora, también es cierto que aquí las leyes también se han hecho muy duras en la Ciudad de México. Por ejemplo, si no pagas una pensión, pues puedes ir a prisión. Y hay mucha gente que sí tiene que llegar a eso. ¿Hablando de alimentos? Alimentos, tiene que llegar a eso para llegar la presión de que la persona pague. Porque te comento que aquí el problema que se vuelve a ser un problema de odio. Yo no sé por qué quitaron los legisladores la figura que teníamos de la alienación parental, pero eso estaba genial, porque ahí demostrabas prácticamente si el papá estaba atentando contra los hijos, poniéndolos en contra de la mamá o al revés, la mamá en contra del papá. Y en esa alienación parental ya se podía tipificar una conducta delictiva. Pero no sé qué pasó en la Ciudad de México después de tantos modificaciones que hicieron, que la quitaron y ya no está. Y era un parteaguas a nivel nacional la alienación parental. A ver, danos tus datos, José Óscar Valdés, doctor en Derecho Constitucional, hablando de los derechos y obligaciones de los padres divorciados, porque creo que mucha gente te va a empezar a hablar para reestructurar su vida. Pues yo creo que lo que tienen que hacer, primero que nada, si pueden evitar a un abogado, evítenlo, porque van a acabar viviendo para el abogado. Pónganse de acuerdo los dos. Siéntense a platicar los dos, tómense un buen café, digan a ver qué podemos y qué no podemos hacer. Pausa, volvemos. Preguntan José Óscar Valdés, hablando de derechos y obligaciones de los padres divorciados. Tu teléfono lo doy nuevamente porque eres doctor en Derecho Constitucional, eres abogado picudísimo en ese sentido. 55 68 08 8651. Es correcto. 55 68 08 8651. De la pensión alimenticia.
¿Qué porcentaje de mamás no reciben una pensión alimenticia? Estás hablando de casi el 70%. Muchas veces no la piden, también te quiero aclarar. ¿Por qué? Porque lo que quieren ya... Pues si es por ley. Mira, lo que deben de entender es que pedir la pensión es un derecho del menor. Pero, ¿qué es lo que pasa? Van y la piden, les dan largas. Los tribunales de familiares son... si ya han pasado por eso o alguien ha ido a los tribunales familiares, sabe que son muy tediosos, siempre están llenos. Y entonces la gente pierde mucho tiempo. Y hay personas que dicen, pues yo ya mejor no regreso y que se quede con todo, yo nada más quiero quedar con mis hijos. Ahora, con el famoso divorcio express, que es lo nuevo de ahora, te puedes divorciar ya inmediatamente y después ya ves el convenio. Pues mucha gente lo que hace ¿Cómo se entera la otra? Por ejemplo, yo estoy casada. Sí. Yo ya no quiero estar con él. Sí. Porque me maltrata. Inmediatamente vas al del juez, sacas tu cita y sabes que ya no quiero estar con él, es un divorcio incausado, le llaman divorcio express. ¿Haya hijos o no hijos? Hay hijos o no hay hijos. Eso no es parte de la litis. Aquí únicamente se va a romper tu vínculo matrimonial inmediatamente. Y entonces, ¿cómo sabe él que yo ya no quiero? No, o sea, le notifican. ¿Usted ya se divorció? Ya se divorció y hay una disolución, ya se acabó el asunto. Ahora lo que sigue después se va a otra litis, que es el convenio de los alimentos y los hijos. Pero si él no quiere divorciarse. Aunque no quiera, es unilateral. Es de que uno de los dos quiera, se acabó el asunto, así es la ley. O sea que si yo me quiero divorciar sin de él problemas. porque me maltrata. Sin problemas. Y entonces yo ya no quiero saber nada de él. Ya se acabó el asunto, te divorcia rápidamente el juez. ¿Solo en la Ciudad de México? En la Ciudad de México es el incausado que le llaman el famoso divorcio express, que todos lo conocemos así. Es inmediato. ¿Y qué resultados ha tenido esto, fíjate? Esto es interesante saber. Mira, porque no existen otras figuras en la República Mexicana. No, yo creo que ha sido interesante porque pues, se acaba un vínculo matrimonial rápidamente, pero también tenemos que tomar una consideración. Y aquí te voy a dar un dato muy, muy duro. Los que se divorcian más rápido son las personas del mismo sexo. Que antes decían que no se separaban, no son las que más se separan. Y entonces el divorcio express les ha ayudado mucho bastante, a ellos. bastante. Y a ellas. Bastante, y a ellas. Entonces, es las estadísticas que tiene la Ciudad de México, el divorcio se da más en las parejas que son del mismo sexo, más que en las tradicionales, porque en las tradicionales tienen familia, tienen hijos, entonces aunque se separan, todavía vienen las leyes de los convenios. Pero en el caso de las parejas del mismo sexo, muchas veces no tienen hijos. Las que han adoptado, pues son muy pocas. Pero sí se ha dado más el problema con la familia que tenga hijos, porque aunque queden divorciados, tiene que después que haber un convenio para ponerse de acuerdo con los alimentos. Entonces es otra cosa muy diferente. Otra pregunta que te hacen aquí. El hombre tiene que dar para la pensión alimenticia de los niños. ¿Estamos? Sí. ¿Pero me tendría que mantener a mí como mamá de los niños? Sí, mientras tú estés a cargo de la manutención, sí. O sea, si tú estás a cargo de los niños, sí. Sí. Y no tengas, si tú no trabajas, porque nunca has tenido un trabajo y has vivido del hogar de la casa, bueno, ya se considera el trabajo doméstico también como un trabajo, que antes no se consideraba eso. Y entonces también, ya por ley es un trabajo. Ley es un trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te tienen que dar un porcentaje. Y de la pensión normalmente, ¿qué es lo que hacen? Ahí mismo te ponen una cantidad de dinero para que puedas vivir. Es obligación. ¿Quiénes no pueden pedir pensión? Las que están trabajando. Por ejemplo, si una mujer es exitosa y tiene dinero, y yo le compruebo al juez que ella tiene dinero, pues entonces no voy a poder mantenerla a ella, pero sí parte a los hijos. Y entonces entre los dos dividimos la pensión. En el caso de que la pensión alimenticia no sea voluntaria, o sea, tú y yo ya tronamos. Sí. Hágase para allá, doctor, tú y yo ya no somos nada. Pero tú decides, bueno, Fernanda, pues aquí está el dinero para los niños y, es decir, la das voluntariamente. Sí. Pero ¿y si no? ¿A quién, cómo le hago yo cuáles son las vías para reclamarla? La única vía es una vía judicial, que es ante tribunales, donde vas a demandar la demanda y vas a pedir un juicio por alimentos. Si sabe que necesito para manutención de mis hijos, me dejó de dar dinero hace cuánto, y entonces es cuando empiezan las demandas. ¿Pero ahí cómo le hacen para evadir las responsabilidades? El problema que tenemos es que, te insisto, es una sociedad demasiado machista. Ese problema que tenemos. El país, el hombre lo primero que se hace cuando se divorcia es la venganza sobre los hijos y hablar pestes de la mujer. Esa es la venganza. No hay otra.
Y entonces, en ese momento, si tú escucharas lo que se dicen en los divorcios, si tú escucharas en las audiencias cómo se maltratan, y también te voy a ser bien claro, también es problema de los abogados. Porque en lugar de que el abogado los llame a la cordura a los dos, entre ¿Los más, pica más? los pican más, pues porque a veces les cobran por igualas. Y entonces el abogado no se da cuenta que lo que está haciendo es un daño a los menores si es que hay hijos, o hasta la relación. Y aquí le hace hasta de psicólogo. A mí cuando ya me tocan problemas así graves que me han mandado llamar, de que ya se dijeron hasta lo que no, ya hay hasta lesiones, es, a ver, espérense, llévensela tranquila. ¿Por qué? Porque si esto vuelve a seguir, vamos a dar vista al Ministerio Público, se va a meter en un problema real, mejor lleguen a un acuerdo. Pero lo que más les duele a los hombres es la economía. Es cuando ellos piensan inmediatamente que al que seguirle dando dinero a la mujer es que automáticamente se va a ir con otro. Pero a ver, yo lo demando. Sí. Te demando porque tú no estás dando la parte alimenticia, pero entonces vas a acabar en el bote. Y entonces, estando en la cárcel, pues menos vas a pagar la cuestión alimentaria. Vamos a ser muy, muy claros. Hay gente que llega hasta ese extremo, pero te estoy hablando de que si alguien que tenga medios, pues no va a querer entrar a prisión, va a querer pagar. O sea, pues te va a costar trabajo, sí, porque a veces te cuesta trabajo. Lamentablemente las leyes, en ese sentido, pues la justicia no es ni pronta ni expedita, o sea, es un poco larga, pero al final de cuentas es justicia. Ahora, ¿qué opinas, José Óscar Valdés, doctor en Derecho Constitucional, de la intención de crear? A mí esto me gustó, lo que sea de cada quien. Por lo menos que públicamente, así como hay deudores y que tú no puedes tener créditos, pues así el Registro Federal de Deudores Alimentarios. Pues deberían de hacerlo, sería interesante. Pero ahí te vas a entregar a otro problema. ¿A cuál? Pues a los datos personales, al uso, pues, son sus datos personales y quién los va a tener. Pero yo sí conozco señoras que les gustarían, por lo menos, que públicamente tú dijeras, oye, pues que ahí aparece el canijo pues si no ayuda. O sea, exhibirlos. Exacto. Exhibirlos. Se podría hacer, bueno, también recordemos. Pero no sirve de nada. No serviría de nada porque, digo, a la gente le va a importar poco, ¿no? Pero ahora ya los juicios también son públicos, y ahora también son orales. Ya googleas a una persona y ya sabes cómo está su situación, ya no es como antes. Ya todos son expedientes electrónicos. Y aquí, fíjense cómo hemos estado platicando varios minutos sobre el tema y el asunto de los hijos, que es lo más grave, ese no está en la mesa, pues porque están en un pleitazo. Están en el limbo. En el limbo. Es correcto. El papá y la mamá. Es correcto. Por eso te comentaba, ojalá que este programa, y ojalá que esta nueva legislatura o estos legisladores de la Ciudad de México vuelvan a regresar la alienación parental, porque era muy interesante, porque ahí te das cuenta cuando la mamá ponía a los hijos en contra del papá o el papá en contra de la mamá. No, eso está horrible. Y la verdad. No, eso no está bien. Pero vamos, yo no sé por qué lo quitaron del código, pero ya en México fue un avance enorme, pero lo quitaron. Pues miren, a la redonda yo conozco a 5 chavos, 20 y tantos años, que el papá cuando se fue, hasta ahora, y teniendo los papás dineros, el papá dinero, en estos casos, sí, no les dan un peso. Que demanden. Que demanden al papá. Sin problemas. Y verás que hasta retroactivo. Claro, les tienen que hacer su dinero. Fíjate, es un derecho. Es un derecho. Es un derecho. 55 68 08 86 51, José Óscar Valdés, doctor en Derecho Constitucional. Gracias por estar con nosotros. A ti muchas gracias. Gracias. Un abrazo, mi querido José Óscar. Gracias.